Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar hablando de números complejos, ¿sí? Hoy vamos a empezar con conjugado de un número complejo. Entonces, ¿qué significa? Dice. Dos números complejos son conjugados uno del otro si sus partes reales son iguales. O sea, la parte real tiene que ser igual, ¿sí? Y sus partes imaginarias son iguales pero opuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un cierto complejo, ¿no? En este caso, como decir general, A más BI, el conjugado, y fíjense que acá yo al Z, para decir que es conjugado, le hago un sombrerito arriba. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean un W o un Z o cualquier número complejo, si yo quiero expresar el conjugado, le hago esa escritura, ¿sí? Esa notación, como un sombrerito arriba de la letra. Entonces, mi Z conjugado va a ser igual, nada más que, bueno, la parte real, fíjense que se mantiene, pero la parte imaginaria cambia de signo, ¿sí? Es el opuesto. O sea, que si yo tengo un Z como menos 2 más 5i, mi Z conjugado, y bueno, va a ser menos 2 menos 5i. ¿Sí? Es simplemente, a la parte real la dejo igual y la parte imaginaria, digamos que le cambio el signo. ¿Sí? Bueno, eso es el conjugado de un número complejo. El producto de un número complejo por su conjugado es un número real. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico un complejo por su conjugado, el resultado va a ser un número real. Entonces, vamos a ver cómo es que pasa esto, ¿no? Yo voy a hacer un complejo z cualquiera multiplicado por el mismo complejo, pero conjugado, ¿no? El producto de un complejo por su conjugado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo escribo de forma genérica. Z, ¿quién sería? Y sería A más B por I, ¿no? Ese sería Z. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo lo multiplico por el conjugado de Z? Que sería A menos BI. ¿Sí? Entonces, lo que hago es la multiplicación distributiva, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, por un lado, a cuadrado menos AB por I. Y después tendría que hacer este por este y ese por ese, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Más, acá quedaría B por A por I. O lo voy a escribir como A por B por I. Es lo mismo, ¿no? Bueno, y después el último, ¿no? BI por menos BI. ¿Sí? Entonces, yo digo más por menos es menos. Listo. Después, B por B va a ser B cuadrado. Y después I por I va a ser I cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo así, como I cuadrado. ¿No? Entonces, continúo. Digo A cuadrado. Y después, ¿qué pasa? Ahí yo tengo menos A por B por I más A por B por I. ¿Sí? Y después acá, I cuadrado. ¿Quién era? I cuadrado lo habíamos definido como menos 1, ¿no? Porque la unidad imaginaria era, ¿era qué? ¿Era qué cosa? Era un número que multiplicado por sí mismo, o sea, al cuadrado, daba un número negativo, que eso en reales no existe, ¿no? Siempre un número al cuadrado va a ser positivo. Bueno, pero esta unidad imaginaria resulta que al elevarle al cuadrado me da menos 1. Entonces, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, este menos que está acá adelante se cambia, ¿no? Porque sería menos b cuadrado por menos 1. Entonces, acá quedaría a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplique
un número complejo por su conjugado, lo que me va a quedar va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo tengo el 2 más 3 por i. Y lo voy a multiplicar por su conjugado, que ¿quién sería? 2 por menos 3 por i. Y bueno, voy a hacer la distributiva por lo menos una vez, porque después ya aplicamos de acá, vamos derechito a esto y ya está. ¿Qué tendría que hacer? 2 por 2 es 4. 2 por 3 menos 6. Menos 6 y después 3 por 2 más 6i. Y después más por menos es menos, pero después me va a quedar un i cuadrado, así que voy a tener un menos 1. Así que cuando yo multiplique algo que tenga la unidad imaginaria por otra cosa que también tenga la unidad imaginaria, es como que se me da vuelta la regla de los signos, ¿sí? Porque me aparece un menos 1. Entonces, tengo 3 por 3, 9. Y después, más por menos es menos. Entonces le pongo más, ¿sí? Porque está bien, yo digo, más por menos es menos. Sí, bueno, pero después me aparece un menos 1 y me vuelve a cambiar el signo. Por eso le pongo directamente más. ¿Y qué pasó acá? Este menos 6i se me va con esto. Y ya está. Y acá fíjense, me quedó 4 más 9. ¿No? Pero 4, ¿y qué era? Y bueno, era a cuadrado. ¿A quién era? 2. Entonces acá sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Y esto es lo mismo que 4 más 9. ¿Sí? Entonces esto me queda 13. ¿Sí? Pero lo importante es que yo tengo un número complejo y lo multiplico por su conjugado, yo sé que obtengo un número real. ¿Sí? Eso van a ver que es importante para poder empezar a dividir números complejos, ¿sí? Pero recuerden, un complejo por su conjugado me da siempre un número real. ¿Y qué número real me da? Y me da esto de acá, me da la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Igualmente, si ustedes no se quieren acordar esta conclusión, digamos, porque no cataloga ni como una formulita, ustedes directamente hacen la distributiva y listo. O sea, siempre van a tener la posibilidad de hacer la distributiva y ver a qué llegan, pero después se van a empezar a acostumbrar a decir directamente, poner la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y evitar hacer las distributivas. División de complejos, ¿no? O sea, sumar, ya sabemos sumar. Sumar y restar, ¿no? Sumar y restar. Y después también vimos cómo multiplicar. Simplemente hay que multiplicar como siempre, nada más que cuando yo multiplico una unidad imaginaria por otra unidad imaginaria me aparece un i cuadrado y cuando tengo ese i cuadrado me aparece un menos 1. ¿Sí? Pero ahora falta definir cómo se hace la división, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la división entre dos complejos w dividido z, dos complejos distintos, escribo la misma división pero multiplico numerador y denominador por el conjugado del denominador, ¿no? ¿Qué es esto que dice acá? Dice, esto indica que para calcular w dividido z debemos multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Sí? O sea, yo vuelvo a escribir la división así tal cual y le agrego esto. Yo se lo puedo agregar porque un número dividido el mismo número es 1. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es agregar un por 1.
O sea, no me cambia el resultado, ¿sí? O sea, no estoy... se entiende, ¿no? O sea, yo siempre puedo multiplicar por 1 a cualquier expresión, ¿no? El tema es que yo arriba y abajo tengo que tener exactamente lo mismo para que después me quede 1 y no se me desbalancee la igualdad. Bueno. Entonces, así definimos la división de complejos. Bueno, módulo de un número complejo. ¿Sí? La magnitud o módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. ¿No? Entonces, si yo tengo un complejo cualquiera, z, a más bi, el módulo, y siempre lo escribo con las barritas de módulo, va a ser la raíz cuadrada de la parte real, ¿no? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? El módulo de un número complejo es un número real no negativo, ¿no? Entonces, esto de acá, el módulo, al igual que en reales, siempre es un número positivo, digamos, es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, siempre el módulo hace referencia a distancia, ¿no? Tanto en reales como en complejos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Vamos a calcular algún módulo. Por ejemplo, yo tengo mi z 3 menos 4i. ¿No? ¿Y qué dijimos? Que los complejos son puntos en el plano, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver dónde es que está esto. Dos aclaraciones, ¿no? Porque en el video anterior me equivoqué, una compañera se dio cuenta y por suerte, bueno, me marcó el error. Yo en un momento dije abscisas y cuando me estaba refiriendo a las ordenadas, ¿no? Este siempre es el eje de las abscisas y este siempre es el eje de las ordenadas, como lo fue toda la vida, ¿sí? Pero bueno, en el video anterior se me escapó y dije abscisas al eje Y, ¿sí? Pero no, es el eje de ordenadas. Para cuando nosotros estamos hablando de complejos, esto viene siendo la parte real de mi complejo y la parte imaginaria se expresa en el eje Y, digamos, ¿sí? Entonces yo tengo mi eje para la parte real y mi eje para la parte imaginaria. Otra cosita que también quería comentar. Hay veces que muchos le ponen una doble flecha para el otro lado y acá también, ¿no? Y en realidad no se marca una doble flecha, se marca simplemente para un lado. ¿Y por qué se marca para un lado? Porque se indica hacia dónde va el positivo. Porque yo tranquilamente, si fuera un tipo muy complicado, podría decir que los positivos son para este lado y los negativos para este otro y no pasa nada. O sea, estoy dando vuelta mis coordenadas, nada más. O sea, sigue siendo válido. El tema es que yo tengo que decir para dónde estoy tomando mi eje positivo. Y también es una convención de que yo tome esto como real y esto como imaginario. Lo podría tomar al revés. También es una convención que yo acá siempre ponga el eje X y acá ponga el eje Y. Podría hacerlo al revés y es simplemente que giré el plano, lo di vuelta, lo puse pata para arriba, de costadito. Entonces, por lo general, siempre cuando hacemos los ejes, le marcamos la flechita para un solo lado, que lo que nos está indicando es hacia dónde van los positivos, ¿sí? Bueno, eso era tema
aparte, ¿no? Bueno, entonces tengo este complejo. 3 en la parte real. Bueno, 1, 2 y 3. Por ahí, más o menos. Y 4 en la parte imaginaria, pero negativo. Bueno, entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces, mi complejo estará más o menos por acá. Ahí, ¿quién va a estar? Ahí va a estar mi par ordenado 3 menos 4, ¿no? Ese par ordenado 3 menos 4 representa a mi complejo 3 menos 4i, ¿sí? Entonces, dijimos que el módulo de un complejo, el módulo de este complejo en particular, era la raíz cuadrada ¿de quién? De mi parte real más la raíz cuadrada de mi parte imaginaria, ¿no? Bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Qué me queda? 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. O sea que el módulo de mi z es un número real positivo, ¿sí? Es 5. Bueno, pero esto tiene un sentido geométrico, ¿sí? El módulo siempre fue la distancia. Entonces, si yo pudiera medir acá esto cuánto mide, es la distancia al origen, digamos. ¿Sí? Porque esto no deja de ser un triangulito, ¿no? Acá yo tengo, ¿qué tengo? Tengo 3. Es como un triángulo rectángulo, ¿no? Y acá tengo 4. Bueno, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado, bueno, que es 5, ¿no? Por eso puse 3, 4, 3, 4, 5, la terna pitagórica. ¿Sí? Bueno, entonces, y fíjense también que cuando yo hablo de la recta real y digo el módulo de menos 3, ¿no? ¿Qué es lo que es el módulo de menos 3? Si acá yo tengo el 0, el 1, el 2 y el 3, el módulo es la distancia que hay también al origen. Y el módulo de menos 3, esto sabemos que es 3 y esto sabemos que es 3. Bueno, pero el módulo de menos 3, que estará por acá, 2 y 1, también es 3. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay al origen. Siempre es distancia al origen. Entonces, para complejos es lo mismo. El módulo de un complejo en realidad lo que me está diciendo es qué distancia hay de ese punto al origen, ¿sí? Entonces en este caso va a ser 5. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquitito del trabajo ese que les envié hace 2 clases, creo, de números complejos, ¿sí? El punto, la primera parte la pueden hacer, el punto 1 también ya lo pueden hacer, y el punto 2 también enterito lo podrían hacer, ¿sí? Pero bueno, si pueden hacer por lo menos hasta uno antes de este, si se animan a hacerlo todo, bueno, mejor, ¿no? Pero bueno, digamos que hasta el F, hasta el G viene bastante facilón el tema, ¿sí? Es simplemente sumar complejos, que lo único que tienen que hacer es juntar la parte real y después juntar la parte imaginaria y calcular el resultado nomás, o sea, simplemente es agruparlos. Multiplicar es simplemente hacer la distributiva y dividir es esto que vimos hace un ratito, ¿sí? Por eso quiero hacer este en particular, el G del punto 2, que me pide calcular esto, ¿no? Yo tengo 1 más 2i por otro complejo que es 1 menos 2i a la menos 1. Cuando está a la menos 1, ¿qué significaba? Significaba que yo a todo este término lo puedo pasar como para abajo
¿no? O sea, al denominador, y este menos 1 se me transforma en uno positivo, ¿no? O sea, le cambio el signo. Entonces, siempre que yo tenga ahí un exponente negativo, el exponente negativo lo que me hace es empujar todo el término para abajo y lo negativo se me transforma en positivo. Así que todo esto, en vez de estar multiplicando, en realidad, vamos a escribirlo de vuelta. Es lo mismo que hacer 1 sobre 1 menos 2i a la 1 si ustedes quieren, pero no hace falta escribirlo evidentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Y bueno, arriba me va a quedar. Multiplicar por 1 es dejar el mismo complejo, ¿no? Dividido 1 menos 2 por i. Entonces, ¿acá qué pasa? Arriba yo ya no puedo acomodarlo más y abajo tampoco. Entonces, ahora tengo que hacer la división sí o sí. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Bueno, multiplicaba numerador y denominador, o arriba y abajo, por el denominador, o el de abajo. Entonces, pero el de abajo conjugado, ¿sí? El denominador conjugado. Entonces, yo acá multiplicaba por algo que sea 1, para que se me mantenga la igualdad, pero escribí acá el conjugado del denominador, o sea, de este que está acá abajo. 1 y divido arriba y abajo, ¿no? Para que sea 1 todo esto de acá, para que todo esto de acá sea 1. Bueno, bárbaro. Entonces, yo tengo 1 más 2i, vamos a ponerle paréntesis, para que sea clarito de que es todo este término por todo ese término. 1 más 2i por 1 más 2i. Bueno, pero 1 más 2i por 1 más 2i es 1 más 2i al cuadrado, ¿no? Y abajo tengo un número complejo multiplicado por su conjugado. ¿Sí? Entonces, la gracia de dividir y la gracia del motivo por el cual yo multiplico arriba y abajo por el conjugado es que abajo me queda un número real. Es que yo acá abajo termino escribiendo un número real, ¿sí? Para que deje de haber un complejo dividido otro complejo, sino que el número real, listo, cuando yo acá obtengo un número real, se lo separo, uno para la parte real, otro para la parte imaginaria, y se me terminó la división y ya completé la división. Entonces, es por eso que yo multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador, ¿sí? Bueno, y entonces, un número complejo multiplicado por su conjugado, ¿qué era? Recuerden. Habíamos llegado a la conclusión que esto era a cuadrado más b cuadrado. Bueno, ¿a quién es? 1. 1 al cuadrado. Más b. ¿Quién es b? ¿Quién es b? ¿Es 2 o es menos 2? ¿Es 2 o es menos 2? ¿Qué piensan? No es ni 2 ni es menos 2. Es este valor de acá. ¿Sí? Es como el módulo. ¿Sí? No es que yo tengo que... acá ¿qué pongo? ¿Menos 2 al cuadrado o pongo 2 al cuadrado? En realidad es lo mismo, ¿no? Porque es un real y está elevado al cuadrado, ¿no? Pero en realidad es simplemente el número sin tener en cuenta el signo, ¿sí? Porque en uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ahí es 2 al cuadrado. Bueno, entonces sigo. Y acá tengo un cuadrado, ¿no? O sea, esto lo hago como en reales. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso ya lo recontrasaben. Bueno, en complejos es lo mismo. Entonces voy a hacer el primero al cuadrado más, ¿quién? El doble producto, ¿de quién?
Del primero, bueno, por 1. Lo voy a escribir, por 1. Por el segundo, bueno, 2i. Más el último al cuadrado, bueno, más 2i. Espera que quede medio cortito. Bueno. Y abajo, ¿qué me queda? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me queda 5, ¿no? Bueno. Entonces, 1 al cuadrado me queda 1. 2 por 1 por 2, 4. Y acá tengo 2i al cuadrado. Bueno, 2i al cuadrado sería como decir 2 al cuadrado por i al cuadrado, ¿no? Entonces esto me queda 1 más 4i sobre 5, ¿no? No me lo olvido, ya me lo estaba olvidando. Más 4 por i al cuadrado menos 1. Bueno, entonces, como real que tengo, tengo este y tengo este. Y tengo el sobre 5. Bueno, 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. Y 4i, 4i. Sobre 5. Sí. Pero esto, o sea, por eso decía que está bueno multiplicar por el conjugado. Así abajo me queda un número real. Y ahora con este número real, ¿qué puedo hacer? Y bueno, simplemente lo separo. Menos 3 quintos más 4 quintos y. ¿Sí? Porque este 5 divide tanto al primero como al segundo. Entonces, el resultado es menos 3 quintos más 4 quintos de i. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá, ¿sí? Entonces, resumiendo, ustedes ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir complejos, ¿sí? Entonces, del trabajo que les di, el punto 1 y el punto 2, teóricamente ya lo podrían resolver de manera completa, ¿sí? A modo de consejo, les diría que vayan haciendo y no se queden tanto porque ya estamos en octubre y digamos que en noviembre ya se va cerrando todo, así que nos falta mucho y bueno, supongo que para la o última semana de octubre o primera semana de noviembre ya tendríamos que empezar a hablar de otro parcial, ¿sí? De otro parcial, así vamos cerrando ya todos los temas que fuimos viendo desde el anterior parcial. Entonces, les pido por favor que traten y si tienen dificultad o algo, me van diciendo y yo les voy tratando de dar una mano. Les adelanto, no llego a hacer todos los ejercicios, por lo tanto la idea es que ustedes traten de sentarse a hacerlos y yo los voy a hacer igual a todos, pero les voy a ir pasando los resultados, ¿sí? O sea, en lo posible hagan todo lo que puedan del 1 y del 2 y yo a la clase que viene les voy a dar todos los resultados y voy a hacer algunos que los que yo vea que a muchos les costaron o si no a mí los que me parezcan más difíciles los voy a ir haciendo y los voy a ir grabando en video, ¿sí? Pero no voy a poder grabar resolviendo todos los ejercicios porque sería muy extenso, ¿sí? Simplemente sí les voy a ir pasando todos los resultados, pero la idea es que ahora
trabajen un poco más ustedes, ya que pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, cortamos acá y nos vemos entonces la próxima clase.